Mr. Speaker, and still I rise to note that tonight I have called for the impeachment of Donald John Trump, President of the United States of America. He is an abuser of presidential power. He has called for the execution of members of the House of Representatives, of this very House. He has demeaned members of the judiciary. He has conducted himself in office such that persons are now threatening members of the judiciary, threatening members of the House of Representatives, threatening members of the Senate. Donald John Trump, by his... For the purpose of this gentleman from Texas, seek recognition. No siempre es el contenido de la votación lo que define su importancia, sino lo que revela sobre los límites actuales del sistema. El 14 de diciembre de 2025, en el Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el diputado demócrata Al Green, de Texas, interrumpió la rutina legislativa con un discurso que rápidamente se convirtió en un punto de inflexión dentro del debate institucional sobre los límites de la presidencia de Donald Trump. En medio de una sesión que debía seguir los trámites ordinarios, Green presentó una nueva resolución de destitución contra el presidente, describiéndolo como una amenaza continua para la democracia estadounidense y pidiendo su destitución inmediata del cargo. El gesto, aunque técnicamente bloqueado por una mayoría republicana mediante una moción de aplazamiento, desencadenó una respuesta que trascendió el alcance inmediato de la propuesta. 140 parlamentarios demócratas votaron a favor de seguir adelante con el proceso, lo que convirtió el momento en algo más que una iniciativa aislada. Se trató de una manifestación formal y significativa del creciente descontento con el comportamiento presidencial. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la votación. Lo que surgió de la tribuna esa tarde fue un intento deliberado de reordenar el centro de gravedad del debate político, desplazando el foco de la gestión cotidiana hacia una discusión sobre la naturaleza y los límites del poder presidencial en el contexto histórico actual. El pronunciamiento de Al Green combinó elementos jurídicos, denuncias públicas y referencias a episodios recientes que, en opinión del diputado, conformaban un patrón preocupante de gobernanza. En su discurso, asoció directamente la figura del presidente con prácticas que describió como nefastas, sistemáticas e incompatibles con los principios constitucionales. Entre los episodios citados se encontraban las publicaciones de Trump en la plataforma Truth Social, en las que, según Green, el presidente dirigía amenazas veladas a los congresistas demócratas y sus familiares. El congresista también denunció las acciones militares llevadas a cabo por Trump contra objetivos iraníes, sin la autorización del Congreso, planteando dudas sobre la legalidad de las operaciones a la luz de la Ley de Poderes de Guerra. Además, Green mencionó los retrasos y las incertidumbres en cuanto a la divulgación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, destacando que la administración se resistía a cumplir una ley de transparencia, sancionada por el propio presidente. Estas referencias, sumadas a la mención de derrotas judiciales, investigaciones en curso y episodios de obstrucción institucional, constituyeron un marco narrativo en el que el presidente era retratado no solo como blanco de críticas puntuales, sino como epicentro de un proceso continuo de erosión institucional. Lo que hizo que este episodio fuera único no fue solo el contenido del discurso de Green, sino el contexto en el que se pronunció y la reacción que provocó. Durante el discurso, los parlamentarios republicanos se movilizaron para presentar una moción de aplazamiento, poniendo fin al debate antes de que el contenido de la resolución pudiera ser analizado en profundidad. La maniobra siguió los trámites reglamentarios y tuvo éxito, pero no sin dejar registros relevantes.
140 diputados demócratas optaron por votar en contra del archivo, demostrando públicamente su apoyo a la propuesta de responsabilización. La cifra, aunque insuficiente para revertir la decisión de la mayoría, reveló una cohesión significativa dentro del grupo parlamentario demócrata y puso de manifiesto la existencia de una base parlamentaria dispuesta a sostener de manera formal y ostensible la tesis de la inelegibilidad moral y constitucional del presidente. Esta manifestación pública, sumada al hecho de que muchos de los parlamentarios favorables a la tramitación de la resolución representan distritos moderados o competitivos, señaló un cambio de postura que no puede atribuirse únicamente al activismo de las alas más progresistas del partido. El texto de la resolución, registrada con el número House Resolution 537, delineaba 7 artículos distintos de destitución, entre ellos obstrucción de la justicia, abuso de poder y violación de disposiciones constitucionales. Uno de los puntos centrales era la acusación de que el presidente había ordenado ataques militares contra Irán sin obtener la autorización previa del Congreso, lo que, según Green, constituiría una violación directa de la Ley de Poderes Bélicos y del artículo 1 de la Constitución. Otro punto destacado era la acusación de que Trump, al utilizar las redes sociales para atacar a sus oponentes, fomentaba un ambiente de violencia política y deslegitimaba el proceso democrático. Green argumentó que tales acciones ya no podían interpretarse como desviaciones comunicativas o estrategias retóricas agresivas, sino como una conducta reiterada y deliberada que ponía en peligro la seguridad institucional del país. Al presentar estas acusaciones en un único documento, el diputado propuso una lectura sistémica de la conducta presidencial, alejándose de los enfoques anteriores que se centraban en episodios aislados y proponiendo en su lugar una narrativa de continuidad y agravamiento. La elección del momento para presentar la resolución también confería densidad estratégica al gesto. El discurso de Green se pronunció pocos días después de que el exfiscal especial Jack Smith compareciera ante el Congreso para testificar sobre los resultados de las investigaciones llevadas a cabo durante el gobierno anterior. En su discurso, Smith afirmó, bajo juramento, que había pruebas sólidas de que el presidente había participado activamente en una conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Esta afirmación, aunque aún sujeta a trámites legales y evaluaciones judiciales, dio un nuevo impulso a las acusaciones de abuso de poder e intento de subversión del proceso electoral. Además, la proximidad de la fecha límite para la divulgación de los archivos de Epstein, con la incertidumbre sobre el cumplimiento de la ley de transparencia, añadió un componente de urgencia y expectación al ambiente político. Green, al asociar su resolución a estos episodios, buscó ampliar la legitimidad de la propuesta, presentándola no como un acto partidista, sino como una respuesta legislativa a una acumulación documentada de prácticas institucionales cuestionables. Otro elemento que elevó la importancia del episodio fue la trayectoria política del propio Al Green, conocido por su persistente defensa de los mecanismos de rendición de cuentas presidenciales. Green ya había presentado artículos de destitución en ocasiones anteriores, incluso antes de los escándalos de Ucrania y la invasión del Capitolio el 6 de enero. Su actuación, inicialmente considerada marginal por parte de los líderes demócratas, fue reevaluada gradualmente a medida que se acumulaban los escándalos que involucraban a Trump. El hecho de que 140 de sus colegas decidieran apoyar su propuesta más reciente señala no solo la gravedad de las acusaciones,
sino también la evolución del debate interno en el Partido Demócrata sobre cómo lidiar con la figura del presidente en su nuevo mandato. La convergencia entre experiencia, discurso y apoyo legislativo confirió al discurso de Green un peso que traspasó el momento de la sesión y pasó a ser tratado como un evento de referencia. En la cobertura de la prensa y en los análisis institucionales posteriores. Las reacciones fuera del Pleno también ayudaron a consolidar la percepción de que el episodio representaba algo más que una disputa rutinaria. La prensa, los círculos académicos y sectores de la sociedad civil rápidamente comenzaron a discutir no solo el contenido de la resolución, sino lo que revelaba sobre el estado de las instituciones estadounidenses. Comentarios en redes sociales, editoriales en grandes periódicos y manifestaciones públicas de juristas sugirieron que, aunque derrotada en términos reglamentarios, la iniciativa de Green había logrado volver a situar el tema de la responsabilidad presidencial en el centro del debate público. Los analistas señalaron que al obligar a la Cámara a posicionarse formalmente sobre los méritos de la propuesta, aunque fuera de forma indirecta, Green había creado un nuevo hito institucional: la existencia documentada de un número significativo de parlamentarios dispuestos a sostener, basándose en pruebas públicas, la tesis de que el presidente debía ser destituido de su cargo. Según algunos juristas, esta documentación podría utilizarse en el futuro como base para acciones judiciales, interpretaciones legales y análisis históricos. La propia respuesta del presidente también reforzó la percepción de que el gesto de Green había provocado malestar en el núcleo del Ejecutivo. En publicaciones posteriores en Truth Social, Trump calificó la propuesta como desespero de perdedores y acusó a los demócratas de intentar desviar la atención de los problemas económicos y sociales del país. Al mismo tiempo, los aliados del presidente en la Cámara de Representantes aceleraron la tramitación de proyectos considerados prioritarios, en un intento de demostrar normalidad y reafirmar el control político sobre la agenda legislativa. Sin embargo, el volumen y la frecuencia de las reacciones presidenciales fueron interpretados por los observadores como señales de que el impacto de la resolución había superado las expectativas iniciales. La insistencia del presidente en responder públicamente al gesto de Green, incluso después de que se archivara la propuesta, puso de manifiesto que la administración era consciente del potencial desestabilizador de una narrativa que articulaba múltiples episodios en una acusación continua de abuso de poder. En la esfera partidaria, el episodio también desencadenó movimientos significativos. Los líderes demócratas, que anteriormente habían evitado apoyar abiertamente las iniciativas de destitución, comenzaron a incluir referencias más contundentes a la necesidad de la rendición de cuentas presidencial en sus discursos públicos. Paralelamente, sectores republicanos moderados expresaron su malestar con la estrategia de aplazamiento sistemático, señalando que la negativa a debatir el fondo de las acusaciones podría interpretarse como complicidad o negligencia. Estas reacciones, aunque no constituían rupturas formales, indicaban que el episodio había producido repercusiones internas que podrían influir en la dinámica política en los meses siguientes. En un entorno marcado por la anticipación de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el reposicionamiento estratégico de los actores clave comenzó a ser observado con mayor atención por analistas y observadores institucionales. Si sigue con interés los acontecimientos políticos en Estados Unidos y desea comprender lo que está en juego en cada decisión, suscríbase para seguir recibiendo análisis con fundamento, contexto y responsabilidad.
El episodio ocurrido en el Pleno de la Cámara de Representantes el 14 de diciembre no fue un hecho aislado ni puede entenderse solo desde su dimensión puntual. Para medir correctamente su alcance real, es necesario contextualizar la iniciativa de Al Green dentro de un panorama institucional más amplio, marcado por acumulaciones legislativas, enfrentamientos judiciales, precedentes constitucionales y reconfiguraciones estratégicas dentro de las principales fuerzas políticas del país. La resolución presentada por Green dialoga directamente con un conjunto de factores que, aunque distintos en su origen, han convergido hacia un mismo punto de tensión: el papel del presidente en el sistema de controles y contrapesos, y la capacidad de las instituciones para reaccionar, documentar y procesar conductas que escapan a los límites tradicionales de la responsabilidad política. Es en este contexto donde se entiende el gesto de Green, no como un acto aislado, sino como parte de una dinámica más compleja, en la que diferentes actores y dispositivos operan simultáneamente sobre el mismo eje de inestabilidad. Uno de los elementos centrales para comprender esta convergencia es la reintroducción, por parte de Green, de fundamentos jurídicos que se habían movilizado en momentos anteriores de la historia institucional estadounidense, pero que rara vez se habían articulado de forma acumulativa. La mención explícita a la Ley de Poderes Bélicos, por ejemplo, reabre el debate sobre la autoridad constitucional del Congreso para autorizar o restringir las acciones militares emprendidas por el Ejecutivo. Desde su promulgación en 1973, esta disposición ha sido objeto de disputas interpretativas, especialmente cuando los presidentes deciden actuar de forma unilateral, con la justificación de la urgencia o la autodefensa. En el caso de Trump, los ataques a objetivos iraníes, sin consultar previamente al poder legislativo, reavivaron las dudas sobre la legalidad y la legitimidad de este tipo de decisiones. Al incluir este episodio en su resolución, Green inscribió el debate en un marco institucional más amplio, con el fin de revertir una tendencia a relativizar el papel del Congreso en materia de guerra y seguridad internacional. Al hacerlo, señaló una clara intención de reinstitucionalizar la interpretación del poder bélico y someter al presidente, una vez más, a la vigilancia del Parlamento. Otro factor que contribuyó a la densificación institucional de la resolución fue la referencia a la resistencia de la Casa Blanca a divulgar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, tal y como prevé una ley de transparencia sancionada por el propio presidente. Este punto, a primera vista secundario, tiene implicaciones relevantes para el funcionamiento del Estado de Derecho, ya que pone en tela de juicio la disposición del Ejecutivo a cumplir las normas que él mismo ha reconocido formalmente. Al retrasar o dificultar el acceso a los documentos, el gobierno no solo alimenta las especulaciones sobre posibles intentos de protección institucional, sino que también desafía la autoridad legal del Congreso para supervisar el cumplimiento de las leyes. La mención de este caso en la resolución de destitución no se limita, por lo tanto, a una denuncia de opacidad administrativa, sino que apunta a una preocupación más amplia por el respeto de las obligaciones legales y el principio de separación de poderes. Este tipo de conexión entre conductas específicas y principios estructurales de la Constitución refuerza la gravedad del diagnóstico realizado por Green y amplía el alcance de la legitimidad de su propuesta. La articulación entre el discurso parlamentario y los elementos del sistema judicial también desempeñó un papel fundamental en la configuración del episodio como punto de inflexión. Pocos días después del discurso de Green, el exfiscal especial Jack Smith compareció ante el Congreso para presentar bajo juramento sus conclusiones.
sobre el intento de revertir el resultado electoral de 2020. Su discurso, marcado por la precisión técnica y el respaldo empírico, indicó que había pruebas suficientes para sostener la tesis de que el presidente había participado activamente en un esfuerzo coordinado para subvertir el proceso democrático. El hecho de que estas declaraciones fueran realizadas por una autoridad reconocida por su actuación en tribunales internacionales y su independencia profesional, añadió un grado de gravedad sin precedentes al conjunto de denuncias contra Trump. La resolución de Green, al ser presentada a continuación, fue interpretada como un intento de traducir institucionalmente, en el plano legislativo, las pruebas emergentes del plano judicial. Esta sincronización entre esferas que tradicionalmente operan en registros distintos, el político y el jurídico, revela una superposición progresiva de mecanismos de control y señala una disposición más asertiva del poder legislativo para actuar ante lo que ya no se interpreta como una controversia política, sino como una posible violación de la legalidad constitucional. Otro aspecto relevante para la lectura del episodio es la composición de la votación que acompañó a la resolución. Como se mencionó anteriormente, 140 diputados demócratas optaron por rechazar la moción de archivo y manifestaron así su apoyo a la tramitación de la propuesta. Este número representa una mayoría sustancial del bloque demócrata e incluye a parlamentarios de diferentes corrientes ideológicas, desde figuras vinculadas al campo progresista hasta representantes moderados de distritos competitivos. La amplitud de esta adhesión sugiere que el impulso por la responsabilización presidencial no se limita a nichos partidarios específicos, sino que refleja una lectura institucional más difusa y transversal. Al optar por asociar sus nombres a una resolución que presenta múltiples acusaciones contra el presidente, estos parlamentarios asumieron un riesgo político que no puede subestimarse, especialmente en un entorno electoral marcado por la volatilidad y la polarización. Este gesto colectivo, a su vez, crea un nuevo marco de interpretación para los episodios recientes. Lo que antes podía interpretarse como manifestaciones aisladas de crítica, pasa a considerarse parte de un proceso coordinado de construcción de un historial de responsabilidad institucional, con potencial para evolucionar a medida que se acumulan nuevas pruebas y hechos. El historial de Al Green, como autor de resoluciones de destitución, también desempeña un papel importante en la configuración de esta convergencia. Desde 2017, el congresista ha presentado propuestas de destitución presidencial, basadas en diferentes fundamentos, lo que inicialmente lo posicionó como una voz aislada dentro de su partido. Sin embargo, a medida que se multiplicaban los escándalos relacionados con Trump, su actuación comenzó a ser reevaluada por los líderes demócratas. El hecho de que lograra movilizar el apoyo formal de 140 colegas para la resolución de diciembre de 2025 indica un cambio de nivel en su influencia dentro del partido y una validación retrospectiva de sus iniciativas anteriores. Esta trayectoria, marcada por la persistencia y la coherencia temática, confiere una legitimidad adicional a su actuación actual y ayuda a explicar por qué su última propuesta logró atraer la atención y el respaldo, incluso en un entorno parlamentario adverso. Green ya no es solo un crítico aislado, sino que ha pasado a ser visto como un articulador de respuestas institucionales a conductas presidenciales, que, según una parte significativa del Congreso, desafían los marcos constitucionales. También merece atención el hecho de que la resolución presentada por Green no se limitó a denunciar violaciones específicas, sino que trató de componer un cuadro amplio e interconectado de irregularidades.
Este movimiento tiene importantes implicaciones, ya que busca revertir una tendencia reciente del debate público, de tratar los episodios de crisis de manera fragmentada, lo que dificulta la identificación de patrones sistémicos. Al proponer una lectura integrada de los ataques en las redes sociales, las acciones militares no autorizadas, la resistencia a la transparencia y las derrotas judiciales acumuladas, Green proporcionó una clave de lectura que permite comprender estos acontecimientos, no como excepciones o desviaciones puntuales, sino como síntomas de una lógica de gobernanza, en desacuerdo con los principios del orden constitucional. Este enfoque, a la vez político y jurídico, contribuye a redefinir los términos del debate sobre la destitución, desplazándolo del terreno de la conveniencia partidista al campo de la integridad institucional. La respuesta del Poder Legislativo a este nuevo marco interpretativo es, por lo tanto, un indicador importante del grado de cohesión de las instituciones ante los persistentes desafíos al Estado de Derecho. En la esfera partidaria, el episodio también se entrelaza con movimientos más amplios de reposicionamiento estratégico. La dirección demócrata, que en momentos anteriores había adoptado posturas cautelosas con respecto a la posibilidad de un juicio político, comenzó a mostrar una mayor receptividad a las propuestas de responsabilización. Este cambio no se produjo de forma repentina, sino que es el resultado de un proceso gradual de acumulación de episodios y presiones internas de la base del partido. Al permitir que una parte significativa de la bancada se manifestara a favor de la resolución de Green, incluso ante la expectativa de una derrota procedimental, los líderes demócratas señalaron que están dispuestos a reevaluar su estrategia institucional ante el comportamiento del presidente. Esta reevaluación, a su vez, puede influir en la agenda legislativa, la formulación de prioridades electorales y la articulación con otros actores institucionales, incluidos el sistema judicial y los órganos de control. La convergencia entre estas dimensiones confiere al episodio un significado que trasciende su materialidad inmediata y proyecta sus efectos más allá del ciclo legislativo actual. Si este tipo de análisis le ayuda a comprender lo que está en juego en el escenario institucional estadounidense, considere suscribirse. El canal existe para acompañar, conectar y aclarar, sin atajos ni militancia, la sucesión de acontecimientos relacionados con el intento de iniciar un proceso de destitución contra el presidente de los Estados Unidos de América ha revelado con cada vez mayor claridad el funcionamiento interno de los engranajes institucionales, especialmente en lo que respecta a la forma en que los diferentes actores responden a situaciones de estrés democrático prolongado. La resolución propuesta por Al Green, aunque formalmente rechazada en votación plenaria, desencadenó oleadas interpretativas que afectan no solo a los pasillos del Congreso Nacional, sino también a las instancias jurídicas, los medios de comunicación especializados y los centros de análisis político, que comenzaron a examinar el episodio como parte de un proceso más amplio de redefinición de los límites del poder ejecutivo. El hecho de que una parte significativa de la bancada demócrata se haya alineado con la propuesta de Green indica que, dentro de la estructura legislativa, existe una disposición creciente a reaccionar ante comportamientos reiterados que desafían los parámetros normativos del cargo presidencial. Sin embargo, esta disposición no se materializa de manera uniforme, lo que refleja divisiones internas sobre la mejor manera de salvaguardar la integridad institucional. En un escenario de constante volatilidad política,
Según muchos observadores, lo que está en marcha es un intento de rescatar y rearticular el papel del Congreso como poder de contención, en un momento en que se acusa al Ejecutivo de extralimitarse sistemáticamente en sus competencias, al sacar a la luz temas que implican posibles abusos de autoridad, conflictos de intereses y prácticas incompatibles con el juramento constitucional. Green pone a los demás parlamentarios ante la necesidad de posicionarse, aunque solo sea simbólicamente, sobre lo que consideran aceptable en la conducta presidencial. Esta exigencia de tomar posición, que se renueva con cada nueva resolución, presiona a los líderes partidarios a definir sus compromisos con la legalidad institucional, sobre todo en un periodo en el que el desgaste de las normas democráticas se ha convertido en objeto de creciente preocupación pública. No es casualidad que la reacción a la propuesta de Green haya variado ampliamente entre los diferentes sectores del poder legislativo y la sociedad civil. Para los sectores más conservadores del Congreso, la iniciativa fue recibida como una provocación destinada a desgastar al gobierno y alimentar una retórica de oposición constante. Para las alas más progresistas, en cambio, la resolución representó un paso necesario para revertir el proceso de normalización de las transgresiones institucionales. Sin embargo, la división no se da solo en el plano ideológico. También existe una tensión entre las estrategias a corto plazo orientadas al cálculo electoral y los compromisos a largo plazo con la arquitectura constitucional. Los legisladores que ven al Congreso como guardián del pacto democrático tienden a valorar gestos como el de Green por su contenido simbólico y su potencial para sentar precedentes. Por otro lado, aquellos que priorizan la gobernabilidad y el mantenimiento de la base electoral ven con más reservas cualquier movimiento que pueda interpretarse como un intento de judicializar la política o criminalizar a los adversarios. Esta ambivalencia ayuda a explicar por qué, incluso entre los parlamentarios que comparten críticas a la actual administración, no hubo un consenso pleno en cuanto al apoyo a la resolución. Para una parte de estos congresistas, el momento aún no es políticamente propicio para enfrentamientos institucionales directos, especialmente en un contexto en el que los efectos electorales de tal postura son inciertos. Otros defienden que el gesto de Green es precisamente el tipo de actitud necesaria para cambiar la percepción pública y preparar el terreno para cambios más profundos. En esta disputa de estrategias, el factor tiempo resulta decisivo. Cuanto más se acumulan los episodios que desafían la normalidad democrática, más fuerte tiende a ser el argumento de quienes exigen una respuesta institucional acorde con la gravedad percibida. En el ámbito jurídico, por su parte, la resolución reavivó los debates sobre la interpretación del principio de responsabilidad ejecutiva y su aplicabilidad en contextos de acusaciones reiteradas, sin consecuencias prácticas. Juristas de diferentes corrientes comenzaron a reevaluar el papel del Congreso como instancia originaria de contención y vigilancia, destacando que la omisión reiterada ante conductas cuestionables puede interpretarse en el futuro como una forma de connivencia institucional. Esta línea de pensamiento sostiene que incluso sin la expectativa inmediata de destitución del presidente, la formalización de los actos y la repetición de la denuncia pública ayudan a construir un marco normativo que puede ser fundamental en posibles procesos judiciales o revisiones constitucionales. La persistencia en establecer un historial formal de las conductas del Ejecutivo se convierte, por lo tanto, no solo en una acción política, sino también en una inversión jurídica estratégica. En este sentido, el caso específico de la resolución de Al Green
también contribuye a reposicionar el debate sobre la función de la documentación legislativa como instrumento de memoria institucional. La existencia de registros oficiales, transcripciones de discursos, actas de votación y declaraciones públicas proporciona el material necesario para que las generaciones futuras puedan comprender el estado de funcionamiento de las instituciones en periodos de crisis. No se trata solo de una responsabilidad inmediata, sino también de una responsabilidad histórica. Los archivos generados por estas iniciativas serán, inevitablemente, consultados por académicos, tribunales y futuras legislaturas, cuando busquen comprender los límites de la tolerancia institucional frente a los líderes que operan en los límites o fuera de la legalidad republicana. Además, el debate provocado por Green ha tenido importantes repercusiones colaterales en el ámbito de la comunicación política. La forma en que la prensa ha tratado el tema, en particular, ha revelado un creciente interés de los medios de comunicación por debatir los mecanismos de rendición de cuentas presidenciales. La cobertura periodística de la propuesta y sus repercusiones contribuyó a elevar el nivel de atención pública sobre el tema, desafiando la estrategia de silencio institucional adoptada por algunos sectores del gobierno. Incluso los medios tradicionalmente más neutrales comenzaron a dedicar un espacio considerable al análisis de las acusaciones contenidas en la resolución, ampliando el alcance de la iniciativa y aumentando la presión sobre los parlamentarios indecisos. Esta interacción entre la exposición mediática y la posición legislativa tiende a intensificarse a medida que nueva información o nuevos acontecimientos refuerzan los argumentos a favor de la rendición de cuentas. Desde el punto de vista de las relaciones interinstitucionales, la propuesta también provocó reacciones dentro del Poder Judicial y entre sectores del Ministerio Público, que comenzaron a considerar con mayor atención las alegaciones que figuran en la resolución. Aunque no se trata de un documento con fuerza jurídica vinculante, su contenido puede citarse como indicio, referencia o justificación para la apertura de investigaciones autónomas, especialmente en ámbitos que no dependen directamente de la voluntad del Congreso. La articulación entre estas instancias podría configurar en el futuro un escenario en el que diferentes niveles del sistema institucional se alineen en torno a una comprensión más rígida de los límites de la conducta presidencial. Tal convergencia, aunque poco frecuente, no es inédita en la historia de los Estados Unidos de América y suele producirse en momentos de grave crisis política o de colapso de la legitimidad ejecutiva. Es en este contexto que la figura de Al Green adquiere un valor simbólico que trasciende el contenido inmediato de su propuesta. Para muchos de sus partidarios, Green representa un compromiso innegociable con los principios fundacionales del orden constitucional, incluso cuando estos exigen enfrentamientos difíciles y aparentemente infructuosos. Su trayectoria como parlamentario se considera un intento constante de recordar al Congreso sus obligaciones institucionales frente a un ejecutivo que, en su opinión, ha desafiado sistemáticamente los límites de lo aceptable. Para sus críticos, sin embargo, esta insistencia raya en la teatralidad, con el riesgo de convertir una herramienta seria de control político en una pieza retórica carente de eficacia. Esta divergencia sobre el papel del congresista refleja una tensión más amplia sobre lo que se espera de los representantes electos en tiempos de ruptura de las normas habituales de convivencia democrática. En cualquier caso, es innegable que la presencia de Green en el debate contribuye a mantener viva la discusión sobre la responsabilidad presidencial y las vías disponibles dentro del sistema político estadounidense para garantizar el respeto de las normas.
Su actuación, aunque polarizante, ha obligado a los demás parlamentarios a salir del silencio y a posicionarse sobre cuestiones que, de otro modo, podrían evitarse o diluirse en la rutina legislativa. El resultado es un ambiente más propicio para la deliberación pública sobre temas delicados, aunque no siempre se alcance un consenso. Como mínimo, el gesto de Green funciona como una alerta. Las instituciones siguen siendo observadas y se les exige que respondan ante comportamientos que, según muchos, violan el espíritu de la Constitución.